17 de marzo de 2021. 4:40 de la madrugada. Muelle pequeño de Altata, en la costa de Sinaloa. El aire olía a sal húmeda, a diésel viejo y a pescado recién sacado del agua. El viento del Pacífico empujaba una bruma baja que se arrastraba lentamente entre los barcos amarrados. Las luces amarillas del muelle parpadeaban con ese tono cansado que tienen los focos que llevan demasiados años viendo lo mismo, hombres trabajando en silencio antes de que salga el sol. La lancha de Ernesto Beltrán chocaba suavemente contra los neumáticos negros atados al muelle. Era una panga vieja de fibra blanca, con pintura descascarada y un motor fuera de borda Yamaha que arrancaba solo después de 2 o 3 intentos. Nada en esa embarcación llamaba la atención. Nada parecía especial. Ernesto tampoco. 62 años, piel curtida por décadas de sol, barba gris mal recortada y manos gruesas llenas de pequeñas cicatrices. Vestía el mismo impermeable amarillo de siempre, botas de hule gastadas y una gorra azul que alguna vez tuvo el logo de una cooperativa pesquera. A esa hora el muelle estaba casi vacío. Solo se escuchaba el golpeteo del agua contra los pilotes de madera, el chillido de una polea oxidada y el zumbido lejano de un generador eléctrico. Ernesto subió al muelle con una caja de plástico llena de pargos y róbalos aún moviéndose débilmente sobre el hielo. Caminó despacio, como alguien que lleva haciendo lo mismo toda su vida. Y en realidad así parecía. Durante años nadie en Altata había prestado demasiada atención a ese pescador silencioso que salía antes del amanecer y volvía cuando el sol ya estaba alto. No hablaba mucho. No bebía en las cantinas del puerto. No se metía en problemas. Un hombre invisible. Pero esa mañana, mientras acomodaba las cajas de pescado sobre el viejo carrito metálico del muelle, un sonido rompió el silencio. El motor de una camioneta. Un motor grande. Pesado. El tipo de motor que no pertenece a un pescador. Las luces blancas de una Chevrolet Suburban negra aparecieron al final del muelle. El vehículo avanzó despacio sobre la madera húmeda hasta detenerse a unos 10 metros de Ernesto. El motor quedó encendido. Las puertas se abrieron. 3 hombres bajaron. Botas tácticas negras. Jeans oscuros. Chamarras ligeras. Uno de ellos llevaba una gorra negra con un pequeño parche bordado que muchos en Sinaloa aprendían a reconocer sin necesidad de preguntar. CJNG. No llevaban prisa. Caminaban con esa tranquilidad peligrosa de la gente que sabe que nadie en ese lugar se atreverá a decirles que no. Ernesto siguió acomodando pescado como si no los hubiera visto. Uno de los hombres se detuvo frente a él. Tenía unos 30 años, barba corta y una pistola Glock visible en la cintura. Miró las cajas de pescado. Luego miró la lancha. Después volvió a mirar al pescador. Tú eres Ernesto, ¿verdad? Ernesto no respondió de inmediato. Terminó de acomodar una tapa de plástico sobre una de las cajas. Limpió lentamente sus manos en un trapo viejo. Entonces levantó la mirada. Sus ojos eran tranquilos. Demasiado tranquilos. Sí. El hombre sonrió apenas. Tenemos un trabajo para ti. Las olas golpeaban suavemente el muelle detrás de ellos. La bruma del amanecer comenzaba a aclararse y las primeras gaviotas gritaban sobre el agua. Tu lancha, dijo el hombre señalando la panga, es perfecta para mover mercancía entre estas islas y la costa. Ernesto no dijo nada. No es nada complicado. Un par de viajes por semana. Nosotros pagamos bien. Muy bien. El pescador miró hacia el mar. La superficie gris del Pacífico estaba completamente calma. Como un espejo. Yo solo pesco. Los 3 hombres se miraron entre ellos. Uno soltó una risa corta. Eso ya lo sabemos. El que hablaba dio un paso más cerca. Pero ahora también vas a transportar cosas. El silencio que siguió fue largo. Muy largo. Finalmente Ernesto negó con la cabeza. No. Una palabra simple. Nada más. Pero el efecto fue inmediato. El hombre dejó de sonreír. Mira, viejo, no era una pregunta. Ernesto volvió a limpiar sus manos en el trapo. Sigue sin ser sí. El viento cambió ligeramente. El olor a diésel se mezcló con el del mar. Los hombres intercambiaron miradas. Entonces el que parecía ser el líder caminó hasta el borde del muelle y observó la lancha durante unos segundos. Bonita panga, dijo. Sería una lástima que algo le pasara. Volvió a mirar a Ernesto. Piénsalo. Luego señaló hacia el pequeño pueblo que se veía a lo lejos.
También tienes un hijo, ¿no? Por primera vez en toda la conversación, Ernesto dejó de moverse. Solo un segundo. Un segundo tan corto que casi nadie lo habría notado. Pero el hombre sí lo notó. Sonrió. Sí. Lo sabemos todo. Los tres volvieron a la Suburban. El motor rugió y el vehículo desapareció lentamente entre la niebla del muelle. El silencio regresó. Las gaviotas siguieron gritando. El mar seguía tranquilo. Ernesto permaneció unos segundos mirando el agua. Luego bajó lentamente a su lancha. Encendió una pequeña radio marina vieja. El aparato chisporroteó antes de emitir una señal débil. Ernesto ajustó una perilla. Su voz cuando habló ya no sonaba como la de un simple pescador. Sonaba como la de alguien que lleva mucho tiempo esperando algo así. Aquí Halcón Azul. Confirmó contacto. Del otro lado de la radio solo hubo estática durante unos segundos. Luego una voz respondió. Recibido. Ernesto miró el horizonte gris del Pacífico. Los hombres de la camioneta creían que habían elegido a la víctima correcta. Un pescador viejo. Un hombre sin poder. Un hombre sin opciones. Lo que no sabían era que el mar guarda secretos. Y que algunos pescadores aprendieron hace mucho tiempo a cazar en silencio. Si esta historia te parece interesante, quédate hasta el final. Porque lo que ocurrió en las semanas siguientes en esa costa de Sinaloa todavía hoy sigue siendo un misterio para muchos pescadores del puerto. Barcos que desaparecieron. Rutas que dejaron de funcionar. Y hombres armados que comenzaron a temerle al mar. Pero todo empezó esa madrugada. Cuando eligieron presionar al pescador equivocado. 2 noches después. 19 de marzo de 2021. 2:13 de la madrugada. El puerto de Altata estaba casi completamente oscuro. La mayoría de las casas del pequeño pueblo pesquero dormían con las luces apagadas, y el único sonido constante era el del viento empujando suavemente las olas contra la arena. En el muelle, las lámparas amarillas seguían encendidas, iluminando apenas la madera húmeda y las cuerdas tensas de las pangas amarradas. La lancha de Ernesto estaba en el mismo lugar de siempre. Pero Ernesto no. A unos 200 metros de la costa, su pequeña embarcación flotaba casi inmóvil sobre el agua negra del Pacífico. El motor estaba apagado. Solo se escuchaba el crujido de la madera y el suave golpe de las olas contra el casco. Ernesto llevaba puesto un impermeable oscuro en lugar del amarillo de siempre. También había cambiado la gorra por un viejo pasamontañas gris que dejaba ver solo sus ojos. En el fondo de la panga había 3 cosas que ningún pescador normal necesitaría. Un binocular marino de largo alcance. Una vieja radio militar sellada con cinta negra. Y una caja metálica que parecía demasiado pesada para contener herramientas de pesca. Ernesto observaba el horizonte. Exactamente hacia el punto donde la costa desaparecía y comenzaba una zona de pequeñas islas de manglar. A las 2:19 apareció la primera luz. Un punto blanco en la distancia. Luego otro. 2 lanchas rápidas. Motores fuera de borda potentes. Demasiado potentes para pesca. Se movían rápido. Ernesto levantó el binocular. 3 hombres en la primera lancha. 2 en la segunda. Todos con chaquetas oscuras. Uno llevaba un rifle apoyado entre las piernas. CJNG. Las lanchas pasaron a unos 400 metros de la panga de Ernesto sin prestarle atención. Para ellos era solo otro pescador nocturno. Uno más. Pero Ernesto no estaba pescando. Miró el reloj resistente al agua en su muñeca. 2:21. Esperó exactamente 30 segundos. Luego abrió la caja metálica. Dentro no había redes. Había equipo de señalización marítima. Balizas pequeñas. Luces náuticas modificadas. Y un dispositivo GPS portátil con la pantalla protegida por una carcasa militar. Ernesto presionó 2 botones. En la distancia, una pequeña boya que flotaba cerca de un banco de arena encendió una luz blanca intermitente. Para cualquier marinero parecería una señal normal de navegación. Pero no lo era. La boya estaba mal colocada. Exactamente 15 metros fuera de la ruta segura. Ernesto bajó los binoculares. Esperó. Las 2 lanchas rápidas se acercaban cada vez más a la zona del manglar. Los motores rugían fuerte sobre el agua. Demasiado rápido. Demasiado confiados.
El primero en notar algo extraño fue el conductor de la lancha líder. Redujo velocidad. Pero ya era tarde. El casco golpeó primero. Un sonido seco. Madera contra arena dura. La lancha se inclinó violentamente hacia un lado. Uno de los hombres cayó al agua. El motor siguió girando, levantando espuma. La segunda lancha trató de esquivarla. Pero al desviarse entró en una zona aún más baja. El golpe fue peor. El casco raspó contra el fondo y el motor se apagó abruptamente. En cuestión de segundos ambas lanchas quedaron atrapadas en el banco de arena. A 300 metros de la costa. En medio de la oscuridad. Los hombres comenzaron a gritar. Uno de ellos sacó una linterna. Otro trató de empujar la lancha. Pero la marea estaba bajando. No subiendo. Ernesto observaba todo desde su panga, quieta en la sombra. Levantó nuevamente la radio. Confirmado. 2 embarcaciones detenidas en sector 3. La voz del otro lado respondió con calma. Hubo contacto. Negativo. Perfecto. Ernesto guardó la radio. En el banco de arena los hombres del cartel seguían tratando de liberar las lanchas. No entendían qué había pasado. Esa ruta llevaba años usándose. Nunca había sido peligrosa. Pero algo había cambiado. Y no era la arena. Era el pescador. Ernesto encendió lentamente su motor. El pequeño Yamaha tosió 2 veces antes de arrancar. La panga giró suavemente hacia mar abierto. Mientras se alejaba, miró una última vez hacia las lanchas atrapadas. Los hombres gritaban. Dispararon un par de tiros al aire. Pero en el mar abierto nadie escucha disparos. Especialmente a las 2 de la madrugada. Especialmente cuando el viento sopla hacia el otro lado. 10 minutos después Ernesto apagó nuevamente el motor. Abrió otra pequeña caja en la proa. Dentro había un cuaderno impermeable. En la primera página había una lista escrita con letra pequeña. Rutas. Horarios. Nombres. Ernesto tomó un lápiz y escribió una línea nueva. Ruta Manglar Norte, inutilizada. Cerró el cuaderno. En la distancia todavía se veían las luces de los hombres atrapados en el banco de arena. Esa fue la primera carga que desapareció. Pero no sería la última. Porque cuando los hombres del cartel despertaron al día siguiente, descubrieron que el mar de Sinaloa ya no era su aliado. Y lo peor de todo. Ni siquiera sabían quién los estaba cazando. La mañana siguiente amaneció gris sobre Altata. El viento del Pacífico arrastraba un olor fuerte a algas y gasolina vieja que se mezclaba con el humo de los pequeños puestos donde las mujeres del puerto empezaban a freír pescado para los primeros clientes del día. Eran las 8:12 cuando la noticia empezó a correr entre los pescadores. Primero como un rumor. Luego como una historia contada en voz baja. 2 lanchas del cartel habían quedado atrapadas en un banco de arena durante la noche. La carga no llegó. Y cuando finalmente lograron liberar las embarcaciones con la subida de la marea, parte de la mercancía había desaparecido. Nadie sabía exactamente qué había pasado. Pero en pueblos como Altata, donde todo el mundo ve más de lo que dice, las miradas empezaron a cruzarse con cuidado. Porque cuando algo le sale mal a un cartel, siempre alguien paga el precio. En el muelle, Ernesto limpiaba tranquilamente las escamas de pescado de su mesa de madera. Vestía el mismo impermeable amarillo de siempre. Las mismas botas. La misma gorra vieja. Su lancha estaba amarrada exactamente en el mismo sitio de todas las mañanas. Parecía el mismo pescador invisible de siempre. Hasta que una sombra cayó sobre el muelle. La misma Suburban negra de 2 noches atrás se detuvo frente a las pangas. Esta vez bajaron 4 hombres. El mismo líder. La misma pistola en la cintura. Pero ya no sonreía. El muelle se quedó en silencio. Los otros pescadores bajaron la mirada inmediatamente. Algunos recogieron sus redes y se alejaron con discreción. Nadie quería estar cerca cuando un cartel viene a hacer preguntas. Los hombres caminaron directo hacia Ernesto. Las botas pesadas resonaban sobre la madera del muelle. El líder se detuvo frente a él. Viejo. Ernesto siguió limpiando un cuchillo contra el borde de la mesa. Ayer por la noche algo raro pasó en el manglar. No levantó la mirada. A veces pasa. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. 2 lanchas se quedaron varadas. Ernesto encogió los hombros. La marea baja es traicionera.
El silencio duró unos segundos. El líder del grupo miró la lancha de Ernesto. Luego miró el mar. Después volvió a mirarlo a él. Tú conoces bien estas aguas, ¿verdad? Ernesto por fin levantó la mirada. Sus ojos estaban tranquilos. Demasiado tranquilos. 30 años pescando aquí. Uno de los hombres detrás del líder escupió al agua. Entonces sabes que ese banco de arena no estaba ahí antes. Ernesto volvió a limpiar el cuchillo. La arena se mueve. El líder lo observó con atención. Buscando algo. Un gesto. Un error. Pero Ernesto seguía moviéndose con la calma lenta de alguien que no tiene prisa. Finalmente el hombre suspiró. Escucha bien. Se inclinó ligeramente hacia él. Nuestro cargamento desapareció. Ernesto dejó el cuchillo sobre la mesa. Eso suena como un problema grande. Lo es. El hombre señaló el mar. Y cuando tenemos problemas, encontramos soluciones. Uno de los sicarios caminó hasta la lancha de Ernesto y miró dentro. Redes. Cajas de pescado. Cuerdas. Nada más. Todo parecía exactamente lo que debería parecer. Un pescador pobre. Nada interesante. El sicario regresó. Negó con la cabeza. El líder volvió a mirar a Ernesto. Vamos a hacer una cosa. Sacó un pequeño teléfono del bolsillo. Mostró una foto. Era un joven de unos 20 años. Tu hijo. El muelle pareció quedarse más silencioso todavía. Incluso las gaviotas habían dejado de gritar. Trabaja en la gasolinera de la carretera. Ernesto miró la foto. Solo un segundo. Luego volvió a mirar al hombre. Sí. El líder guardó el teléfono. Nos vas a ayudar con las rutas del manglar. Esta vez no era una oferta. Era una orden. Ernesto tomó el cuchillo nuevamente. Cortó la cabeza de un pargo con un golpe limpio. La sangre cayó lentamente sobre la mesa de madera. No. El hombre lo miró fijamente. Viejo. No. Uno de los sicarios dio un paso adelante. La mano cerca del arma. Pero el líder levantó una mano. Lo detuvo. Miró a Ernesto durante unos segundos más. Luego sonrió. Pero era una sonrisa fría. Está bien. Se dio la vuelta. Caminó hacia la Suburban. Antes de subir se detuvo. A ver cuánto tiempo sigues diciendo que no. Las puertas se cerraron. El motor arrancó. La camioneta desapareció nuevamente por la carretera del puerto. El muelle volvió lentamente a la normalidad. Los pescadores regresaron. Las gaviotas volvieron a gritar. El mar seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Ernesto terminó de limpiar el pescado. Guardó el cuchillo. Luego caminó lentamente hacia su lancha. Cuando llegó al borde del muelle miró hacia el horizonte. El Pacífico estaba completamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Encendió la radio marina otra vez. Aquí halcón azul. Un segundo de estática. Adelante. Confirmó presión directa. ¿Saben de mi hijo? Silencio. Luego la voz respondió. Procedemos con fase 2. Ernesto observó el mar durante unos segundos. Los motores de algunas pangas comenzaban a encenderse alrededor del puerto. Otro día normal. Para todos menos para él. Sí. Pausa. Fase 2. Apagó la radio. Arrancó su pequeño motor Yamaha. La panga salió lentamente del muelle hacia el mar abierto. A lo lejos, entre la bruma de la mañana, las islas del manglar parecían oscuras manchas sobre el agua. Un laberinto. Un lugar donde las rutas pueden cambiar. Donde los hombres pueden perderse. Y donde, si uno conoce bien las corrientes, el mar puede convertirse en un arma. Pero lo que los hombres del cartel aún no sabían era que el pescador ya no solo estaba saboteando rutas. Ahora también estaba empezando a cazar. La tarde cayó pesada sobre la costa de Sinaloa. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que teñían el mar de un gris oscuro, casi metálico. El viento había cambiado de dirección y traía consigo ese olor profundo a sal, gasolina y madera mojada que siempre anuncia que la noche en el Pacífico será larga. Era las 9:47. En la carretera que conecta Al Tata con Culiacán, la pequeña gasolinera del kilómetro 18 estaba casi vacía.
Un solo foco iluminaba la isla de combustible. Los insectos volaban en círculos alrededor de la luz y el sonido lejano de los grillos llenaba el silencio del campo. Luis Beltrán estaba apoyado en el mostrador de la pequeña tienda del lugar, revisando su teléfono. Tenía 22 años. Delgado, cabello negro corto, camiseta gris manchada de aceite y una gorra roja de la gasolinera que llevaba puesta al revés. Era un trabajo aburrido. Pero pagaba lo suficiente. A esa hora normalmente no pasaba nadie. Hasta que aparecieron las luces. Dos faros blancos cortaron la oscuridad de la carretera. Una camioneta negra. Suburban. Luis la reconoció incluso antes de que se detuviera frente a la bomba. El motor quedó encendido. Las puertas se abrieron. 3 hombres bajaron. Los mismos que habían estado en el muelle. Luis tragó saliva. Buenas noches, dijo intentando sonar normal. El líder del grupo caminó lentamente hacia él. La misma barba corta. La misma Glock en la cintura. Miró el letrero de la gasolinera. Luego miró a Luis. ¿Tú eres el hijo del pescador? Luis no respondió. No hacía falta. El hombre sonrió ligeramente. Tranquilo, solo venimos a hablar. Uno de los sicarios empezó a caminar alrededor del pequeño edificio de la estación. Mirando. Midiendo. El líder apoyó los codos sobre el mostrador. Tu papá es terco. Luis bajó la mirada. Mi papá solo pesca. El hombre soltó una pequeña risa. Sí, eso dice. En ese momento el segundo sicario salió detrás del edificio. Todo limpio. El líder asintió. Luego volvió a mirar a Luis. Escucha bien lo que voy a decirte. Se inclinó un poco más cerca. Dile a tu papá que deje de jugar con cosas que no entiende. Luis sintió que el corazón le golpeaba fuerte en el pecho. Él no está jugando. Eso lo veremos. El hombre se enderezó. Miró la bomba de gasolina. Luego la carretera. Bonito lugar para trabajar. Sacó un encendedor del bolsillo. Lo hizo girar entre los dedos. Sería una pena que algo pasara aquí. Luis no dijo nada. Pero el mensaje era claro. El hombre volvió a guardar el encendedor. Solo estamos siendo amables, por ahora. Se dio la vuelta. Los 3 regresaron a la Suburban. Las puertas se cerraron. El motor rugió. Y la camioneta desapareció nuevamente en la oscuridad de la carretera. Luis permaneció inmóvil unos segundos. El silencio regresó. Pero ya no era el mismo. Tomó su teléfono. Marcó un número. 3 tonos. 4. La llamada se conectó. Papá. Del otro lado solo se escuchaba viento. Vinieron. Pausa. Sí. Luis respiró profundo. Creo que esto ya no es solo sobre el mar. Hubo silencio unos segundos. Luego la voz de Ernesto respondió con la misma calma de siempre. Lo sé. El motor de la panga rugía al fondo. Escúchame bien, hijo. Sí. Esta noche no regreses a casa. Luis frunció el ceño. ¿Qué? Ve con tu tía Nabolato. Ahora. Luis sintió un nudo en el estómago. Papá, ¿qué vas a hacer? El viento del mar soplaba fuerte sobre el micrófono. Ernesto miraba el horizonte oscuro. A varios kilómetros de la costa. En dirección a las islas del Manglar. Terminar esto. Cortó la llamada. En medio del mar la panga avanzaba lentamente. Pero Ernesto no estaba solo. A unos 500 metros, apenas visibles en la oscuridad, 2 luces rojas flotaban sobre el agua. 2 lanchas rápidas. Las mismas que el cartel usaba para transportar cargamentos. Pero esta vez estaban vacías. Ernesto levantó los binoculares. En la distancia, otra embarcación se acercaba. Más grande. Más pesada. El verdadero cargamento de la noche. Ernesto abrió nuevamente la caja metálica. Dentro había algo que hasta ese momento no había usado. Un pequeño detonador marino. Y 3 minas magnéticas adaptadas para casco de fibra. Las colocó cuidadosamente dentro de una bolsa impermeable. Luego apagó el motor. La panga quedó flotando en silencio. El mar estaba completamente oscuro. Solo las estrellas iluminaban la superficie negra del Pacífico. Ernesto se quitó el impermeable.
Debajo llevaba un traje de buceo delgado. Sus movimientos ahora eran distintos. Precisión. Experiencia. No los movimientos lentos de un pescador viejo. Los movimientos de alguien entrenado. Tomó la bolsa. Se acercó al borde de la panga. Miró una vez más hacia las luces de la embarcación del cartel que se aproximaba. Luego se dejó caer al agua. El mar se cerró sobre su cabeza sin hacer ruido. Desde la superficie parecía que nada había ocurrido. Solo una panga vacía flotando en la oscuridad. Pero debajo del agua, el pescador ya estaba nadando hacia su presa. Y esa noche, en el Pacífico de Sinaloa, alguien iba a aprender una lección muy peligrosa. Porque el hombre al que intentaron intimidar no estaba huyendo. Estaba preparando una emboscada. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.